Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras actividades de esta semana número 9. Y continuando con nuestro tema de artículos de opinión para su difusión. Recuerda que en este momento vamos a iniciar la elaboración de un artículo de opinión. Y por ello es importante conocer las características y la función de estos artículos de opinión. Debemos conocer qué es lo que estamos escribiendo y qué es lo que debe de contener este documento, este artículo que vamos a realizar. En primera instancia vamos a ver qué es un artículo de opinión. Bueno, como su nombre lo dice, es de generar opiniones a través de un autor. Este es un texto expositivo o argumentativo. Expositivo porque expongo, doy a conocer algunas ideas, las ideas del autor. Regularmente nada más lo escribe el autor, por eso no es de opiniones. Y esta exposición o estas ideas que yo quiera compartir con el público deben de argumentarse. No solamente es decir lo que opino del tema porque sí, sino lo debo de argumentar. Y para realizar esta argumentación, pues se requiere que yo realice una investigación a fondo, quizá haga entrevistas, quizá tenga yo que visitar el lugar donde se esté desarrollando el tema que yo voy a tratar. Por eso es que durante la redacción de este artículo de opinión podemos nosotros expresarnos con total libertad. No hay una regla que diga solamente puedo expresar esto, sino tenemos la libertad de poder expresar. Sin embargo, esta libertad no está de la mano con que yo pueda usar palabras antisonantes o que yo pueda agredir verbalmente a otra persona. Esta con total libertad se refiere a que yo puedo exponer mis ideas, pero de manera clara y respetuosa. Y también recordemos que estas ideas las voy a basar y las voy a redactar dependiendo al público al que se vaya a dirigir este artículo de opinión. Si yo quiero hacer un artículo de opinión para profesores, tal vez tengo que utilizar un lenguaje distinto al que yo voy a utilizar si hago un artículo de opinión a adolescentes. A eso se refiere en cuanto a la libertad de expresión. Y como dijimos, como se basa en yo dar mis puntos de vista, pues va a atender los intereses del autor. Aquello que a mí me interese comunicar, aquello que a mí me interese abordar sobre el tema y que se difunda, eso me va a generar un artículo de opinión. Los artículos de opinión pertenecen al género de opinión del periodismo. De hecho, esta es una rama muy enfocada al periodismo. Todos los periodistas, no sé si ustedes han visto en algunos periódicos que está la parte de el artículo de opinión. Y es algún periodista que está redactando alguna opinión sobre algún tema que esté pasando en la actualidad. Y hay algunos subgéneros como la editorial, la carta al director, el artículo de opinión, la columna, la crítica y la tira cómica. Cualquiera de estos entran dentro del género del periodismo. ¿Qué va a contener nuestro artículo de opinión? Bueno, ya dijimos que son esas ideas argumentadas, pero voy a poder colocar algunas reflexiones, algunas opiniones respecto al tema y principalmente se enfocan a perspectivas del autor. Un artículo de opinión no puedo dar una biografía, puedo tomar algunas citas textuales para poder argumentar mi documento, pero el principal objetivo es que sean mis perspectivas, mis opiniones y mis reflexiones sobre temas de interés. Casi regularmente, como yo les comentaba, son temas polémicos y se basan en temas políticos, sociales, pero que estos generan polémica, por eso es que es la opinión. Con respecto a ese tema político que está sucediendo, por ejemplo, en un momento, entonces varios escritores, varios periodistas escriben un artículo de opinión dando a conocer las diferentes perspectivas de cómo se puede abordar ese tema o las diferentes opiniones sobre ese tema. Hay juicios y hay argumentos y regularmente los artículos de opinión van a guiar la conciencia colectiva. Estos artículos de opinión lo que pretenden es influir
en las personas sobre lo que opinen de un tema. Si yo quiero influir que la gente realmente tome las medidas necesarias para el coronavirus, bueno, entonces como periódicos van a estar escribiendo algunos artículos de opinión donde den a conocer quizá los beneficios de cuidarse, las consecuencias de no hacerlo, etc. Tratan de mover la conciencia colectiva. Y algo muy importante dentro de los artículos de opinión es que estos deben basarse en la ética profesional o personal. Que estas reflexiones y que estos juicios y argumentos sean basados en la ética. Que no termine yo diciendo, es que no usen cubrebocas porque es malísimo, sino orientar, ser esa conciencia colectiva de forma positiva, haciendo éticamente lo correcto para evitar esos choques de información, que a veces es lo que pasa en las redes sociales, que mandan una especie de miliartículos de opiniones donde dan a conocer ideas contrarias a lo que realmente trata el tema. Y entonces ya hay confusión. Por ello es que los artículos de opinión se pretende que sea de una forma ética. ¿Qué hay en cuanto a sus características? Bueno, como lo habíamos mencionado en un principio, una de ellas es que el quien lo escribe es un solo autor. Este es un documento que se realiza de manera personal. Puedo basarme, como yo les comentaba, en ideas de otras personas a través de la integración de citas textuales. Sin embargo, el autor solamente va a ser una persona. Como hablábamos, va a tener influencia en el lector, va a tener influencia positiva o negativa dependiendo en cómo yo esté orientando este artículo de opinión. Si yo estoy en contra del artículo de opinión, bueno, igual y la influencia que voy a ejercer sobre los lectores, pues va a ser en contra. Si yo estoy a favor, la influencia va a ser a favor. También da a conocer una opinión particular. Y tenemos aquí algunas frases que son muy características para identificar que justo en ese texto está hablando o está dando una opinión en particular. ¿Cuáles son estas pequeñas palabras? Bueno, es mi punto de vista, personalmente creo, considero o pienso que, opino, en mi opinión. Vamos a encontrar ciertas frases que nos delimitan qué es una opinión. También tenemos que realizar una breve investigación sobre el tema. Es preciso que no solamente diga lo que yo pienso y ya, sino que lo fundamento. ¿Por qué llegué a esa conclusión de pensar así sobre ese tema? ¿Qué me hizo pensar? Vi estadísticas, vi más entrevistas, investigué. No se trata de como si fuera la redacción de un chisme, lo que yo pienso y ya, sino lo que yo pienso, pero de manera argumentada, después de haber yo hecho una breve investigación sobre el tema que voy a abordar. Voy a ofrecer argumentos y conclusiones. Se va a exponer una posición crítica del tema y regularmente está firmado por el autor. Firmado no se refiere a que va a estar ahí la grafía, la firma, sino que va a contener su nombre completo. Vamos a saber quién realizó ese artículo de opinión y esa es su firma, su nombre. ¿Cuál es la función de nuestros artículos de opinión? Pues influir en el lector, como lo habíamos comentado. Es una manera de influir en las ideas, los pensamientos y las decisiones de quien lo lee. Esa es la principal función. Bueno, ¿y cómo voy a influir en el lector? Pues a través de la argumentación, a través de mis opiniones y a través de hechos. ¿Qué diferencia tenemos entre argumentar, opinar y los hechos? Bueno, yo puedo argumentar mediante datos, mediante citas o mediante recursos discursivos. ¿Qué es argumentar? Que lo que yo estoy diciendo puedo dar ejemplos de que es así, yo lo creo porque investigué y porque hay más personas que piensan lo mismo y porque
tengo datos o tengo estadísticas que pueden hacer que lo que yo estoy diciendo vean que realmente es cierto, no solamente lo estoy inventando. Argumentar entonces es dar datos extras que hagan que mis ideas, que lo que yo estoy plasmando sean cosas sólidas, que no solamente son producto de mi imaginación. ¿Cómo puedo argumentar? Dijimos, bueno, mediante el uso de datos. ¿Qué son los datos? Bueno, todo aquello que sea numérico, que sea estadístico. Un dato por sí solo no me dice nada. Si ustedes ven en una hoja que dice 28, o ven en una hoja que dice Tepozanes, no me dice nada, es una simple palabra. Pero el dato va a convertirse en un dato con interés cuando tiene algo que ver. Si yo digo, ¿cuántos años tienes? Y el dato es 14, 14 años. Ya tuvo un origen, un objetivo esa palabra. Se convierte en un dato. Entonces, mis datos pueden ser datos numéricos, datos estadísticos, como por ejemplo, 2 de cada 3 personas hacen ejercicio todas las mañanas. Ese es un dato. A lo mejor yo estoy argumentando que muy poca gente realiza ejercicio y que por eso somos un país número 1 a nivel de obesidad. Y puedo decir, ya que los datos me dicen que 2 de cada 3 personas realizan solo ejercicio en la mañana. O estadístico. Puedo estar argumentando que hay muchos alumnos, pasaron favorablemente la materia. ¿Por qué? Porque el 80% de los alumnos sacó 10. Es una estadística. Ya no nada más estoy diciendo que todos los alumnos son muy buenos, nada más porque sí, sino ahora estoy diciendo el por qué. Porque hay una estadística que me dice que el 80% de los alumnos sacaron 10. Por lo tanto, para eso me baso en decir, en argumentar que la mayoría de los alumnos va muy bien. ¿Qué es una cita? Recuerden que ya habíamos hablado sobre las citas textuales cortas y largas, ahora llamadas en bloque. Puedo decir, bueno, es que si nos respetamos los unos a los otros, habría menos violencia, porque, como lo menciona Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Estaría yo argumentando una idea de alguien, en este caso, Benito Juárez. Puedo hacer citas cortas o puedo hacer citas largas, dependiendo de lo que yo requiera para argumentar. Otra forma de argumentar es mediante el uso de mis recursos discursivos. Esta parte de los recursos discursivos la vamos a abordar en clases posteriores, pero recuerda que son ese tipo de recursos donde yo puedo hacer que puedo influir en la gente a través de ciertas formas de hablar, ciertas formas de comunicarme. También puedo influir en mi lector a través de las opiniones. ¿Recuerdas que ya habíamos visto algunas palabras sobre opiniones? De considero que, en mi opinión. Pero estas opiniones puedo dar una postura clara sobre lo que yo estoy opinando acerca de ese tema. Puedo tener una opinión a favor, o puedo estar en contra, o puedo estar neutral. ¿Cómo sería neutral? Bueno, que solo me interesa difundir el tema. No estoy ni a favor ni en contra. No voy a decir si está bien o mal. Simplemente quiero difundir el tema. O quiero realizar una crónica. Solamente quiero narrar cómo han ido sucediendo los hechos paso a paso. Eso es una crónica. O solamente lo quiero abordar de una manera histórica, cómo es que se ha ido manejando a través de la historia. Esas serían unas posturas neutrales. Cualquiera de ellas puedo yo utilizarlas para realizar mi artículo de opinión. Y mis hechos. ¿Qué son los hechos? Pues son todos esos acontecimientos que ya están sucediendo o sucedieron.
Un hecho es algo que ya está. Por ejemplo, ahorita es un hecho que estamos atravesando una pandemia y que todos estamos en casa. Eso es un hecho. También un hecho va a ser que vamos a regresar a la escuela. Es un hecho. No sabemos cuándo, pero es un hecho que vamos a regresar. Esos son hechos. Acontecimientos que ya sucedieron o que van a suceder, pero ¿qué? Acontecimientos. Entonces, tomando todo esto, yo puedo influir en el lector a través de mi argumentación, a través de mi opinión y a través de la exposición de hechos. ¿Cuál es la estructura de mis artículos de opinión? Bueno, en esta estructura yo debo de tener una introducción, que es donde yo voy a plantear qué voy a hablar. En primer momento voy a decir qué es lo que voy a tratar del tema. Y nos basamos en una pregunta. ¿Por qué se ha hecho este trabajo? Si a mí me interesa dar a conocer que las medidas de higiene nos van a ayudar mucho para no poder contagiarnos de coronavirus, bueno, entonces en mi introducción debo de hablar un poquito de la necesidad que hay de cuidarse. En el cuerpo, ahí voy a desarrollar la respuesta a esa pregunta. Voy a explicar resultados de mi investigación. Recuerden que dijimos que teníamos que investigar. Entonces ahí voy a poder ingresar todas esas investigaciones, todos esos datos, hechos que yo investigué. Y voy a redactar las razones fundamentales de por qué escribí el libro, el artículo de opinión y mi postura. Si solo me interesa, si estoy a favor, si estoy en contra o solo me interesa difundirlo. ¿Cuál es la razón por la que la escribí? Y finalmente mi conclusión. Aquí tenemos que dar un breve resumen de todo lo que hice en el cuerpo del documento y mis últimas impresiones. Concluir, que es importante entonces, como dando una respuesta firme y sencilla a esa pregunta de introducción que yo realicé. Esta es la estructura únicamente. En mis artículos de opinión es importante tomar en cuenta lo siguiente, que sean títulos cortos, concisos y claros. Si utilizamos acrónimos, debo de especificar entre paréntesis qué quiere decir o alguna abreviatura. Y después ya en el cuerpo del documento puedo utilizar solamente el acrónimo o la abreviatura, pero en cuanto la inserte por primera vez en el documento, debo de poner entre paréntesis a qué me refiero. También debo de cuidar mucho el tipo de letra que voy a utilizar en mi documento, ya que este influye mucho en la comprensión del tema y en el interés del tema. Si yo veo que es una letra que es muy pesada de leer o una letra que no se entiende, entonces eso ya influye en que como lector me motive o no a la lectura del documento. Recuerda que, como por ahí dicen, de la vista nace el amor. Así que tiene que ser un documento que la imagen llame la atención para que pueda ser leído por muchas personas. Y bien, ¿qué vamos a hacer en esta actividad número 2 de nuestra semana 9? Recuerda que tienes que realizar las anotaciones pertinentes del video. Debes de colocarme la fecha, la frase, el tema de nuestro video. Y cuida también mucho en cuanto a la limpieza, la legibilidad. Si tú quieres agregar algunas imágenes o algunos comentarios extras dentro de notitas, adelante. Es muy bueno que empieces a hacerlo. También tienes que leer las páginas de la 290 a la 291 y me vas a colocar ahí las fechas de cuando realizamos la lectura. Recuerda que esto nos sirve para llevar un control de cómo hemos estado trabajando con nuestro libro. Y te voy a enviar un documento de opinión, un artículo de opinión, te lo voy a anexar y ahí vamos a identificar opiniones, vas a identificar hechos y vas a identificar argumentos. Me vas a seleccionar o me vas a subrayar de diferentes colores. Por ejemplo, de amarillo, donde tú creas que son opiniones. De azul,
donde el autor nos esté redactando hechos, y de color café donde nos esté argumentando. De este documento recuerda que no es preciso que tengas que imprimirlo, puedes realizarlo en tu computadora y ya me puedes mandar el archivo. ¿Qué me vas a entregar para esta sesión número 2? Bueno, los apuntes del video y las opiniones, los hechos y los argumentos identificados. Es únicamente lo que me vas a enviar. Y en este video vamos a ver la actividad número 3. En esta actividad número 3 me vas a tener que leer las páginas 292 a la 295 de tu libro de texto. Recuerda, coloca la fecha arriba de nuestro tema y ahí me vas a identificar las características y la función del artículo de opinión que te estoy mandando anexo. Este documento es diferente al de la actividad 2. No pienses que es el mismo documento, es diferente artículo de opinión. En el primer artículo es que identifiques opiniones, hechos y argumentos. Y en este segundo documento, que es diferente, ahora me vas a decir cuáles son las características y qué función. ¿Qué quiere? ¿Qué función quiere? ¿Está criticando? ¿Está analizando el tema? ¿Solo lo está dando a conocer? ¿Qué función quiere hacer al lector? Y en el cuaderno me vas a redactar el análisis con las características que se especificaron en el video. Me vas a decir cuál es la postura, cuál es la introducción, cuál es el desarrollo. Todo lo que vimos en estos videos me los vas a identificar en ese documento. Y me vas a mandar una foto de ese archivo. Aquí tenemos un documento, un pequeño fragmento de un artículo de opinión llamado COVID-19, lo superaremos juntos. Es de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. En este documento vamos a identificar cuál es su función. Pues leamos un poco. El coronavirus COVID-19 está transformando nuestro entorno. Sé que muchas personas están nerviosas, preocupadas y confusas. Es completamente natural. La amenaza de salud a la que nos enfrentamos es distinta a cualquier otra que hayamos vivido. Por otra parte, el virus se está propagando, el peligro está creciendo y nuestros sistemas de salud, nuestras economías y nuestra vida diaria soportan un gran nivel de estrés. Los más vulnerables son los más afectados, especialmente nuestros ancianos y las personas con enfermedades preexistentes. También quienes no tienen acceso a una atención sanitaria estable. Y a quienes viven en la pobreza o en condiciones precarias. Las consecuencias sociales y económicas de la combinación de la pandemia y la ralentización de las economías repercutirán en la mayoría de nosotros durante algunos meses. Pero la propagación del virus llegará a un punto máximo. Nuestras economías lograrán recuperarse. Hasta entonces, debemos actuar juntos para frenar la propagación del virus y cuidar de unos de otros. Es el momento de ser prudentes, no de entrar en pánico. De la ciencia, no del estigma. De los hechos, no del miedo. Aunque sea clasificado como pandemia, podemos controlar esta situación. Podemos retrasar la transmisión, prevenir la infección y salvar vidas. Pero hacerlo requeriría medidas inéditas de índole personal, nacional e internacional. ¿Cuál es la función de este artículo de opinión? ¿Ya lo identificaste? Casi viene el final. Esta parte que te presento básicamente es la introducción del documento. Y aquí tenemos este documento. La función es que trabajemos juntos por evitar que este virus se propague mucho y controlar esos miedos, ser prudente. Básicamente es un documento que nos invita a seguir las indicaciones y a dejar el miedo atrás para cuidar de nuestra salud. Esto es lo que yo quiero que identifiques en el documento que yo te envío. Tienes que leerlo, tómate el tiempo. Es un documento breve, te estoy mandando documentos breves, pero son documentos muy buenos para las épocas que estamos pasando ahorita.
Así que analízalos. Y bueno, yo me despido de ustedes con esta frase: ser leal es la mayor valentía. Recuerda que en esta semana estamos hablando de el valor de la lealtad. Seamos leales. Seamos leales también con la familia. Y ser leal también quiere decir cooperar, también quiere decir estar todos de la mano y ayudándonos todos en casa. Recuerda que en casa somos un equipo y que solamente la familia es el mayor valor y con quienes podemos ser más leales. Ok, yo me despido de ustedes, chicos. Recuerden que estamos en constante comunicación a través del correo electrónico, el WhatsApp, cualquier medio de comunicación que ustedes tengan alguna duda, pueden mandarme el mensajito. Cuídense mucho, me despido de ustedes, que pasen muy bonita tarde. Hasta luego.